Bienvenidos a Pensarte, donde cada historia es un viaje y cada diálogo una obra de arte. Empezamos. ¡Woohoo! Hola queridos amigos de Pensarte, bienvenidos a otro episodio más de lo que es este podcast. Uno de los podcasts más geniales que vayan a escuchar. Y estoy muy contenta, una vez más emocionada de estar acá sentada en esta silla con un invitado tan genial que ya lo van a conocer. Y él es el tío Miguelito. Hola. Hola, ¿qué tal y cómo estás? Muy bien, emocionado, honrado de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti también por aceptarla. Sí, ahí estamos. Qué bueno. Qué bueno estar por acá. Gracias, ¿cómo te sientes hoy? Emocionado, un poco nervioso, pero feliz, más que nada feliz porque creo que definitivamente hay un propósito para estar en este lugar. Exactamente. Y va a ser poder compartir con todos y cada uno de los que nos escuchan y de los que nos ven, algo muy importante que vamos a conocer, pero estén atentos. Eso, qué genial, me encanta. Esta primera parte es una parte introductoria que nos gusta dar para que las personas que nos escuchen puedan conocer un poco más acerca de ti. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte, o mejor dicho, me gustaría darte este espacio para que te presentes como te gustaría que en realidad te presenten. Aunque ya me presentaste, muchas personas me conocen como el tío Miguelito. Genial. Y no me desagrada. Amo de verdad que me presenten como el tío Miguelito porque en realidad es como yo empecé a servirle a Dios. ¡Wow! Empecé más o menos a los 10, 12 años ya como el tío Miguelito. ¡Qué genial! Y pues siempre trabajando con niñez y adolescencia. Entonces, si me preguntas hoy, ¿cómo quisiera que me conozcan? ¿Cómo empecé? No está mal, el tío Miguelito. O hoy me conocen como Miguel Lung, que está en mis redes sociales. Porque LUNG significa levantando una nueva generación, que es el llamado que Dios le hizo al tío Miguelito. ¡Qué genial! Por si no lo sabían, LUNG no es mi apellido, es levantando una nueva generación. ¡Qué interesante! Ese es un dato muy interesante de ti. ¿Sí? ¡Qué genial! A ver, ¿alguna locura que te gustaría comentarle a las personas que nos están viendo? Locura. Algo que te guste, algo espontáneo, random de ti. Algo que me encanta hacer coreografías, me fascina hacer coreografías. Hoy en día ya no lo practico tanto como antes, pero cuando me pongo a hacer coreografías, de verdad, me creen loco porque definitivamente me apasiona. ¡Qué genial! Me transformo, o sea, hoy me ven con mi sobrecamisa, así, bien formalito, bien peinadito, pero normalmente ando con una camisa en la cintura, una gorra, una playera y a trabajar con la niñez y adolescencia. ¡Qué genial! Bueno, yo soy una de las tuyas, entonces, ¿sí? Cuando necesites personal, contrátame, por favor. La otra semana, ¿qué tienes que hacer? Necesito personal. Bueno, para ti desocupada. Ok, ¡Qué me parece. genial! Entonces, sí, una locura, algo que amo hacer es hacer coreografías. Y amo cantar. ¡Wow! ¡Qué genial! Porque ya grabé un disco, con niños. Interesante, qué genial. Bueno, para los Pensarte Kids que nos estén viendo por ahí, pueden escuchar el disco completo de nuestro querido tío Miguelito. Sí. Ahí está para ustedes, para que lo puedan disfrutar. Me encanta. A ver, ¿qué actividad te hace perder la noción del tiempo? Creo que una de las cosas que más me hace perder el tiempo y que no lo siento, mejor dicho, que no siento el tiempo cuando lo hago, es cantar. Me gusta y es como, porque es mi forma de comunicarme con Dios. Entonces, una de las canciones que más me gusta, voy a entonar, es La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Me encanta. Gracias. Felicidades, qué bonita voz. Gracias. También te voy a pedir clases de canto. Con gusto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta para que las personas que nos están viendo, nos estén escuchando, te conozcan un poco más. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgulloso de ti mismo? Como hijo de Dios, ser hijo de Dios específicamente. Qué bonito. Porque en realidad, sin Él, yo no sería nada. Exactamente. O sea, al primero que tendría que darle la honra y la gloria de lo que soy es a Dios. Entonces, algo de lo que a mí me hace sentir muy orgulloso es ser hijo de Dios. Y gracias a Él es que hoy puedo decirte, soy profesional, soy psicólogo clínico. Es algo que me enorgullece mucho, definitivamente.
y me dedico a atender personas, ¿verdad? A brindarles un acompañamiento en su proceso de sanidad del alma. Entonces, Exacto. te lo digo, atiendo a un paciente y me siento muy orgulloso del trabajo porque veo el antes, durante y después. Qué Del bonito. proceso de la gente. Llegó con una situación personal, Ujú. lo vi cómo llegó. Ok. Lo veo durante el proceso y cuando le digo adiós, yo digo, hice un buen trabajo. Qué gran satisfacción. Exacto. Es algo de lo que me puedo sentir muy orgulloso, que por cierto, en algún momento ya estoy escribiendo un libro que se llama Mis historias de éxito, que es Ok. específicamente las historias de los procesos de mis pacientes Ujú. que han tenido mucho éxito en el proceso de atención Ok, psicológica. qué bonito, Sí. la verdad. Nos encantaría desde ya empezar a leer ese Sí. libro. Hay otra pregunta por acá. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Un día perfecto. Ay, bueno. Perfectamente sería, número uno, estar en una playa. Me encanta la playa. Ok. Amo Roatán. Estuve hace un mes. Un día Ok. perfecto estar allá. Pero sin idealizar, un día perfecto poder levantarme a hacer lo que amo hacer. Número uno, Ok. servirle a Dios. Ujú. Número dos, poder ejercer mi vocación, el llamado que Dios me hizo, que va muy de la mano, el llamado que Dios me dio a trabajar con la niñez y la especialidad que tengo trabajando como psicólogo especialista en niñez y adolescencia. Wow, qué bonito. Qué día tan perfecto para Sí. ti. Bueno, por acá tenemos otra pregunta y esta me encanta. ¿Por qué decidiste enfocar tu trabajo hacia los niños? Uf, esa pregunta es muy, muy profunda y voy a intentar resumirla en lo más concreto posible. Creo que en mí nació la vocación porque pues en mi niñez pasé muchas situaciones donde hubiera querido un tío Miguelito. Wow. Y como te lo decía a un inicio, se los contaba, empecé desde pequeño, desde los 10 años más o menos, trabajando con niños casi que de mi misma edad. Entonces me ponían como lo ponen a uno en esa edad, que uno quiere ser parte de todo, ¿verdad? Entonces aprovechen, si tienen niños de esa edad, Sí. ellos quieren ser parte de todo. Empecé cantando, empecé dando la ofrenda, empecé cosas así. Y Dios me empieza a llamar mucho a trabajar con la niñez. Hoy me preguntas y te digo, no lo cambiaría. Amo trabajar con niñez y adolescencia. Me Qué encanta. bonito. Luego me pasan, o sea, me toca empezar a capacitar a maestros de cómo trabajar con la niñez y adolescencia. Entonces, el ministerio ha ido creciendo. Precisamente mañana voy a estar dando un taller para maestros de escuela dominical. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Entonces, creo que en realidad, respondiendo o intentando responder tu pregunta, Dios me hizo un llamado desde pequeño y no es tal vez que yo lo hubiera decidido. Yo acepté el llamado que Dios me hizo. Wow, qué genial, me Sí. encanta. Sabes, a mí me encanta mucho este tema del trabajo con la niñez porque a mí me encantan los niños. ¿De verdad? Yo me transformo cuando estoy con los niños, Ok. ya no me conozco. Y quisiera hacerte una última pregunta. La verdad, yo quisiera abarcar todo el podcast porque ya me interesó mucho esta ¿Verdad? charla. Ok. Pero yo sé que Cristian también trae un poco más a profundo algunos temas importantes. Ok. Entonces, me gustaría que nos dejaras un consejo para todas aquellas personas que trabajan con niños. Wow, a ver, bueno, si tuviéramos que dar un consejo a cada una de las personas, yo les diría, número uno, hagan lo que Dios les mandó a hacer o el llamado que Dios les dio de todo corazón. Porque una vez me tocó dar un taller que se llamaba Me nombraron maestro y ahora qué hago. Wow. Porque a muchas personas en las iglesias los llaman, los ponen y es como no les brindaron una capacitación. Exacto. Si a ti te pasó lo mismo, definitivamente Dios al que llama lo capacita. ¿Sí? Y en el proceso, aunque creas que tal vez no tienes todas las herramientas, no tienes todo el conocimiento, con lo poco, y te digo, este escalofrío me está dando, con lo poco que tú puedas ofrecerle a Dios, esa semilla de tu corazón de decirle, ok, no lo sé todo, pero lo quiero hacer, quiero aprender. No dejes tu vocación aunque no tengas todas las herramientas.
Porque cuando yo empecé era un niño, un adolescente que no tenía conocimiento de nada. Hoy si me preguntas qué hay que hacer para dar una clase, yo te doy una cátedra si querés. Genial. Pero cuando yo empecé no sabía. Entonces no dejes tu llamado, porque aún Pablo le habla a Timoteo y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Exacto. Que nadie tenga en poco la poca experiencia que tienes o el poco conocimiento que tengas para trabajar con niños. Si te gusta y es el llamado que Dios te hizo, se pueden levantar 1,000 y 10,000, pero el llamado que Dios te hizo, ya pusiste las manos en el arado, no lo sueltes. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué consejo tan genial! Y estoy totalmente segura que no eres tú, es Dios hablando. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente parte y Ok. vamos a llamar a Cristian. Cristian. ¡Ey! No. Bueno, seguimos con nuestro podcast, ¿verdad? Este episodio se venía retrasando Sí. mucho tiempo y de hecho cuando nosotros tenemos los apuntes que hicimos con Naomi antes de empezar este proyecto y dijimos, hagamos un listado de las personas que nos gustaría tener en nuestro proyecto. Y ahí decía, ya sé, al tío Miguelito. Ese no puede Gracias. faltar. Gracias. Ese no puede faltar en un episodio porque de alguna forma tu vida nos ha inspirado. Yo recuerdo que hace años te conocí en el seminario, te vi con los niños. Cuando te vi me pareciste una persona así muy dinámica, muy genial. Los niños te amaban. Sí. Yo solo recuerdo esa presentación, fue para un Día del Niño en el territorio central. Y ahí viene el tío Miguelito y todos los días. Sí. Pero gracias por aceptar la invitación. Hay muchos temas de los que hay que hablar y creo yo que son muy importantes, ¿verdad? Más porque nuestra audiencia es una audiencia joven, adulta y que a veces no entiende lo que está pasando. Y como tú decías, crecimos con un montón de cosas que hoy en día esos mitos están rompiendo. Hay una pregunta que yo quiero hacerte muy, muy directa. ¿La psicología es del diablo? Ok. Pregunta directa. Y creo que nos vamos a meter al callejón de los trancazos, Cristian. Sí. Bueno, fíjate que normalmente digo algo. No es correcto responder una pregunta con otra pregunta. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Pero te voy a tener que responder con otra pregunta y con eso te voy a volver a responder. Ok. ¿La medicina es del diablo? Wow. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ok. ¿Sí? Sí. Y dice en la palabra de Dios que Dios le dio la habilidad y la sabiduría a mucha gente. Ok. Algunos pues empezaron a estudiar para conocer el cuerpo humano. Exacto. ¿Sí? Sí. Otros empezaron a estudiar para conocer a los animales y así sucesivamente. Sí. Y hoy en día, si estás enfermo, Ok. hablemoslo humanamente, Cristian. Ujú. ¿Tú vas a la iglesia que el pastor ore por ti para que te sane o vas al doctor para ver qué es lo que tenés? Al doctor. Si sos una buena persona, porque les digo, normalmente vamos al doctor ya cuando nos estamos muriendo. Yo espero que ustedes no sean así. Cristian dice que no es así. Va. Pero en fin, el hecho es, si nosotros vamos al doctor Ok. Sí, sí. cuando necesitamos Ujú. un medicamento, ahí tú estarías diciendo, estoy yendo con el diablo. Exacto. Sí. Lo pensaría así. Estás con un problema de sobrepeso, estás desnutrido, dirías, ay no, Señor. Y yo amo a Dios y respeto el nombre de Dios. Ok. Pero creo que Dios dejó y delegó mucha sabiduría a gente. Ok. Que en algún momento, te digo, Cristian, fue algo empírico. Sí, sí. ¿Sí? Hoy podríamos decir, estamos iniciando algo y es algo empírico. Exacto. Pero en el proceso nos volvemos expertos en. Y si decidimos sistematizarlo o escribirlo, Ujú. eso empírico se convierte en ciencia. Exacto.
Si investigas yo te lo digo, me dedico a investigar sobre un tema en específico. Mi hipótesis, empíricamente, posteriormente, dependiendo de la investigación, se convierte en ciencia. Ok, sí, sí. ¿Sí? Así es. Entonces, la psicología, te digo, su raíz viene de la teología. Exacto. Sí, Y la raíz viene de la filosofía. sí. Entonces, psicología se divide en dos. Ok, Psico, que es mente, ok. y logos, ¿Qué es estudio? el estudio. Ajá. Entonces, hubo en específico varios autores que se dedicaron a estudiar la mente. Exacto. Y si somos cuerpo, alma y espíritu, Ujú. es del diablo. Wow. Interesante, sí, porque, digamos, hay gente que en pleno siglo XXI sigue considerando que, bueno, la psicología no es nada bueno, que es del diablo, y a veces hay gente que sufre de salud mental, pero en sus iglesias a veces no son escuchados. ¿Y qué es lo primero que le dicen a uno? Usted tiene demonio y todos lo satanizan. Lamentablemente, Ajá. Cristian, yo te voy a decir algo. He atendido gente Ok. y he atendido hasta hijos de pastores. Exacto. Wow. Pastores que no creían en la psicología, que no creían en que esta ciencia fuera algo real o fidedigno. Exacto. Y cuando empiezo a mostrarle evidencia, ¿sí? Y ven el antes, como le decía Ujú. a Naomi, ¿es verdad? Sí, sí, no. El antes, el durante y el después. Ujú. Y te digo algo, Cristian, en el proceso de terapia ha habido gente que se ha reconciliado con Dios. Ujú. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente la iglesia hizo, y voy a decir iglesia, no quiero que lo vayamos a malinterpretar, porque no es toda, ¿sí? Cierto grupo Ujú. que nos denominamos iglesia les hizo daño Exacto. y se pelearon con Dios. Si me preguntas, Cristian, a mí la iglesia en algún momento me hizo daño y me hizo alejarme de Dios. Wow. Sí, pasa. Va, si les ha pasado, pues creo que nos van a saber entender. Y en el proceso de la terapia, con este joven adolescente que estaba peleando con Dios, porque no entendía por qué su papá tenía más tiempo para la iglesia, para Dios, y no tenía tiempo para su hijo. Wow. Ese niño adolescente no lo entendía. Entonces se peleó con Dios porque le dijo, me estás quitando a mi papá. Exacto. ¿Cómo explicarle a un niño adolescente que Dios le hizo un llamado Ajá. a su papá? Pero ¿cómo explicarle también al papá que Dios le hizo un llamado que también tiene un compromiso con su hijo? Exacto. Y en ese proceso, para no ir tan largo, él aprendió a perdonar, Wow. sanó su corazón. Hoy en día le está sirviendo a Dios igual que su papá. Wow. Entonces te hago nuevamente la pregunta que me hiciste. Ujú. La psicología es del diablo. Wow. Si le vas a preguntar a este pastor, él me ha referido a muchos. Interesante. Qué fuerte. Sí. Muy bien. ¿Y algunos desafíos ya en este peregrinar de tu carrera psicológica y también de tu peregrinar cristiano a los que te has enfrentado? O sea, cuando siendo cristiano, siendo psicólogo, ¿cuáles son tus desafíos más grandes? Uno, la pregunta que me hiciste, que si la psicología del diablo, entonces yo era de quién, ¿de Dios Joder. o del diablo? ¿Sí? Exacto. Si yo reconocí al Señor, confesé mis pecados, Ujú. le dije que entrara en mi corazón y que fuera el dueño de mi vida, yo soy de Cristo. Mi Exacto. vida le pertenece a Dios.
Y yo le decía a Naomi, me di cuenta cómo el llamado que Dios me dio a trabajar con niñez y adolescencia, con la carrera que elegí, porque eso lo elegí yo, Exacto. fue mi vocación, se complementan. Y hoy en día, te digo, mañana voy a dar un taller a una iglesia. Ok. Invitaron al psicólogo tío Miguelito, Exacto. Sí. para darles herramientas de cómo afrontar las situaciones en la iglesia. Ujú. Otro desafío que en algún momento se me presentó, aparte de que pensaran que yo no fuera hijo de Dios, Ujú. ha sido de que en algún momento iba a meter teoría humanista. Ajá. Eso es lo que pasa. Humanista Humanista. en vez de meter la palabra de Dios. Ajá. Ahora, y yo les digo, por favor, no confundamos una teoría, perdón, una teoría Ujú. que se ha dedicado a estudiar Ujú. la mente del ser humano con lo que ya hemos y conocemos de la palabra de Dios. Ajá. Yo como terapeuta, si vos fueras mi paciente, Muy bien. y esto lo quiero aclarar, Ajá. y dentro del tema de tu motivo de consulta aparece Dios, podemos abordar el tema. De lo contrario, yo, con mi fe, yo no te puedo influir porque tú llegas a buscar un asunto profesional. Exacto. Sí. Tienes que tener tus Entonces, limitantes. ¿por qué te digo esto? Porque no se mezcla el agua con el aceite. Exacto. Pero sí en algún momento puede colaborar. Ujú. Puede ser una mano, un dedo, un pie, Ujú. para encaminar a alguien hacia el Señor. Exacto. Wow. Te lo digo, he trabajado en organizaciones cristianas y me contrataron por ser hijo de Dios, como profesional, Wow. porque necesitaban a un psicólogo cristiano. Trabajo con niños en casas hogares, pero necesitaban a un psicólogo hombre con principios cristianos. Wow. Sí. Qué interesante eso porque a veces creemos que por cargar una insignia, en este caso el cristianismo, eh, no tenemos como que cierta validez en el mundo profesional. Y estás dando, porque hay, imagino, ¿qué hace un psicólogo que no es cristiano? ¿A dónde nos encamina? ¿Qué es lo que propone? Y era lo que te decía. No quiero que en algún momento se vaya como a malinterpretar esa parte de decir, yo te voy a encaminar al cristianismo como psicólogo Wow. con principios cristianos. Exacto. Vuelvo y repito, si dentro de tu motivo de consulta, este hijo de pastor que llegó conmigo, Ujú. uno de sus motivos de consulta era el odio o resentimiento que tenía él hacia su creador. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces en algún momento pudimos abordar la parte de el perdón Ujú. desde la teoría humanista que se dedica a trabajar con el ser humano. Sí, exacto. Y cuando él sacaba la palabra de Dios, Ujú. abordábamos un tema basado en lo que dice la Biblia. Ujú. Entonces, en algún momento, él encontró la respuesta. Porque te quiero decir, Cristian, Ujú. a terapia tú no llegas, o ustedes no van a llegar en específico a que yo te dé un consejo. Exacto. Mm-mm. A terapia yo te voy a dar herramientas. Tú decidís si las usas o no las usas. Muy bien. Interesante. Entonces, ¿qué hice yo? Le brindé la herramienta Ujú. a este adolescente de lo que era el perdón, y eso se llama psicoeducación, Wow. y le brindo la herramienta con la palabra de Dios, que también se llama psicoeducación, Ok. y él decidió Muy bien. Wow. plan A o plan B. ¿Decido perdonar o decido no perdonar?
Entonces al final yo brindé la herramienta. ¿Quién escogió? Él. Él. Muy bien. Aprovechando el espacio, sé que todavía no se termina, todavía falta mucho, pero me gustaría que nos dijeras cosas de la psicología que la iglesia necesita saber. Que vos digas, la iglesia necesita saber esto de la psicología. Ok. Bueno, hay muchas cosas. Ok. La psicología en específico, como lo decíamos, es la ciencia que se encarga de estudiar la mente. Iglesia, necesitamos entender Ujú. que si la iglesia se encarga de trabajar en la parte del alma y de salvar el alma en un área, también necesita en algún punto Ujú. poder manejar lo que piensa, lo que siente Ok. y cómo actúa. Una teoría psicológica, y te lo voy a después decir con un texto, Ok. dice que según lo que nosotros pensamos, Ajá. ¿sí? Sí, sí. Así me voy a sentir Ujú. y así como me sienta, así voy a actuar. Ok. Ejemplo, si yo estoy pensando que en algún momento me va a pasar algo malo, Ujú. cuando salga, Sí, sí. entonces voy a sentir miedo. Ok. ¿Cómo voy a actuar? Voy a actuar hiperalerta. Ajá. No puede pasar alguien a la par mía porque ya voy a brincar. Ujú. ¿Sí? Exacto. Sí, sí ¿De pasa. acuerdo? Sí. Va. Queda claro. Pienso, siento y actúo. Y esto lo dice la terapia cognitivo-conductual. Específicamente se llama triángulo cognitivo. Ok. Pensar, sentir, Y actuar. ok. ¿Sí? Sí. Ahora, la palabra de Dios en algún momento nos habla. Muy bien. ¿Cómo es que nosotros, si abunda en nuestro corazón Ujú. maldad, eso va a hablar mi boca? ¿Sí? Exacto. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí la palabra de Dios nos deja ver que en algún momento también nos dice que no nos confiemos del corazón porque es engañoso. Exacto. ¿Y quién se dedica a trabajar el corazón? Wow. Si es engañoso, ahí el Señor nos brindó una necesidad. ¿Quién está trabajando el corazón? Exacto. Parte de la teoría. Fíjate que hace unos días estaba en un discipulado familiar que empezamos en mi casa y les hablaba sobre la doctrina. ¿Qué es la doctrina según la palabra de Dios? La doctrina es enseñar principios bíblicos Ok. para poder Ajá. vivir la vida cristiana. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Lo estoy parafraseando para no decir Muy bien. tanta terminología. Sí, sí. Está bien. Y la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, Muy bien. para Sana doctrina. redarguirnos, para corregirnos y para instituirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios Ujú. sea perfecto. ¿Sí? Ajá. Entonces la palabra de Dios nos insta a educarnos, a buscar, a ser perfectos. Pero no toda la palabra de Dios dice para que el hombre de Dios. Muy bien. La palabra de Dios, si bien lo dice, se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Pero hay un mensaje que va a ser para el salvo, Ok. Ujú. para el no convertido, para que sea salvo. Ok. Ese mensaje de salvación va a ser para la que necesita la salvación. Pero cuando hablamos de que tú y yo necesitamos, ya como hijos de Dios, Ujú. crecer, toda la escritura nos va a servir. Ajá. Exacto. Pero vuelvo y repito, ¿por qué me metí a este tema? Si mi corazón es engañoso, Ujú. ¿quién se está dedicando a trabajar el corazón? Wow. Hacerte ver que en algún momento nos autosaboteamos. La palabra de Dios lo habla en el libro de Deuteronomio, como el pueblo de Israel repetía Ajá. Actitud. actitudes y se alejaban de Dios. Ujú. Sí, Y es Moisés interesante. luchaba y luchaba y luchaba, pero el pueblo de Dios era necio. Sí, exacto. Y yo tengo dos premisas como terapeuta, como psicólogo, que quiero compartir. Número uno, al ser humano no nos gusta
o nos cuesta demasiado darnos cuenta cuando estamos haciendo algo mal. Exacto. ¿Sí? Sí, nos cuesta. Nos cuesta. Y te lo digo, esa es mi premisa en Todos medio de somos mi perfectos. proceso. Yo no hago nada mal. Ajá. Sí, a mí Esa no es me la toca. primera premisa. Segunda, al ser humano no le gusta que alguien venga y te haga ver tu error. Sí, definitivo. No nos Sí. gusta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es necesaria la psicología? ¿O por qué podrían utilizar la psicología como herramienta para ayudar al pueblo de Dios? Ok, Para que se dé algo que se llama darse cuenta. exacto. Y en psicología se llama insight. Ok, insight. ¿Y qué pasa cuando yo no me doy cuenta? Hay una frase de un autor desconocido, porque en realidad está en un libro que dice autor desconocido. Dice, la vida son lecciones, Ok. donde si no aprendes la lección, te tocará repetirla una y otra vez. Wow. ¿Sí? Ajá. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. 40 días tenían que cruzar. Entre 35 a 40 dicen los estudiosos. Ajá. Y se tardaron 40 años. Wow. Y aprendieron la lección, Cristian. No, porque no entró. No. Entraron sus hijos. Entró Sí. otra generación. Ajá. Entonces, ¿por qué necesitan utilizar o por qué necesitan como herramienta la iglesia? Para ayudar a que la iglesia se dé cuenta. Exacto. Si bien la palabra nos enseña, nos abre el entendimiento, ¿sí? Nos ayuda. Pero hay gente necia. Sí, definitivamente. Habemos, voy a decirlo, me voy a incluir tal vez en primera fila, Ujú. somos necios. Sí, demasiado. Y es muy, muy interesante lo que estás hablando, cómo lo desarrollas, porque a veces pensamos que no necesitamos ayuda. Y a veces pensamos, no, si yo soy, todo me sale bien y que yo leo la Biblia y todo eso. Pero detrás de eso hacemos cosas que vienen por un daño psicológico, una ayuda que necesitamos. La arrogancia también podríamos considerarla como un tipo de daño. Ay, Cristian, yo voy a destapar mis pensamientos no dichos como profesional. Y a veces se da el síndrome del Hijo de Dios. Ese no existe, pero me encantaría estudiarlo, fíjate, Es, sistematizarlo y convertirlo en sí, una teoría sí, del sí. Hijo de Dios que es perfecto. Wow. Si bien la palabra de Dios nos dice, nos Exacto. insta a que seamos perfectos, en Ajá. Cristo yo soy perfecto. Sí, ¿Sí? Solo en Cristo, en mi humanidad adámica, yo no soy bueno. ajá. Yo no soy alguien que tenga y diga, ay, tengo todo. Naomi me decía, ¿de qué estás orgulloso? Y al primero que mencioné fue a Cristo. Porque no que, y siempre trato de bajar mi corona, Ok. rendir mi corona de conocimiento y decirle, primero, soy en Cristo. Ok, wow. Gracias a que Él está conmigo, yo hoy puedo decir, también soy un profesional, pero soy un profesional que busca de Dios. Sí. ¿Sí? Entonces, este síndrome se da mucho y dice, ¿cómo es que no necesitamos ayuda? Ujú. Ahora la pregunta es, amados hermanos, ¿no lidiamos a veces con el mal carácter? ¿No Sí. lidiamos a veces con pecados ocultos? ¿No lidiamos a veces con alguna tentación? Los jóvenes con depresión. Hoy en día, mira, Cristian, o sea, yo te lo digo, uno de los síntomas, de los criterios que más se presenta en la niñez y adolescencia es tristeza. Sí. El exceso de tristeza provoca depresión, Sí. ¿sí? Sí, sí. Cuando mi mente se nubla y ya no veo un futuro y Exacto. siento que, ¿para qué estoy en el mundo? Adolescente, papás de adolescentes y adolescentes, les digo, es normal que en algún momento tengamos esa crisis de identidad de que no sé qué hacer. Ok. Y eso puede provocar depresión. Sí. Y sí, me decía un adolescente en crisis, sus papás llevaron a alguien religioso
y le dijo que el demonio de la depresión tenía que salir. Espíritu de la depresión. Y me dice, pero si ni usted me ha dicho que tengo depresión y él ya me dijo que tengo depresión. Wow. Ni yo como profesional había etiquetado a mi paciente. Exacto. Y ya lo estaban etiquetando. Sí. Entonces, si la psicología es del diablo, ¿por qué mencionan al diablo Ujú. en medio de un proceso que no conocen? Wow. Sí. Porque la depresión, yo te lo digo, he podido sacar como profesional Exacto. a personas de la depresión. Ajá. Pero si te digo algo, Ujú. el mejor terapeuta para mí es Cristo. Wow. Pero Qué si yo no voy con el terapeuta, ¿qué hago? Sí. Si yo no voy a buscar el consejo de mi terapeuta, ¿qué hago? Y es que está ese mito de que como también solo los locos van al psicólogo. Eso es uno. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, siendo joven o un adolescente y sé que me está pasando algo mentalmente? ¿Cómo le digo a mis papás si mis papás lo primero que van a decir, estás loco? Ese menosprecio que tienen a la salud mental las personas, los padres, los líderes, hacia la psicología y que daña a los adolescentes. ¿Y sabes qué pasa? Dice, yo nunca, jamás necesité psicólogo. Y mira Ajá. quién soy ahorita, soy un hombre de bien. Pero ¿cómo lidia con los problemas? Ajá. Perdóneme. ¿Cómo lidia usted con los problemas? ¿No se va de su casa? Sí. ¿No se va a refugiar al alcohol y cae en el pecado? Ujú. ¿O es baja tolerancia a la frustración porque no acepta que Ajá. algo no salga como quiere? Exacto. Ajá. Yo hoy publicaba una historia y decía, cuando Dios te dice no, no es porque no te quiera, es porque de algo más nos está salvando. Ujú. Pero ¿cómo lidio yo con ese enojo, con esa frustración, con esa tristeza? Ajá. Y no es que la palabra de Dios no tenga las herramientas, hay principios bíblicos que te Ajá. pueden ayudar a salir. Ajá. Sí. Sí. La palabra de Dios es la luz que te va a enseñar el camino, cómo salir tal vez de la depresión y de la ansiedad, pero tampoco se trabaja una educación, lo voy a decir, o un discipulado, o una enseñanza para brindarle a la gente las herramientas. ¿Cómo salgo de la depresión? ¿Cómo Wow. salgo de la ansiedad? ¿Cómo dejo la tentación del pecado? Sí. Porque te decía hace un momento, el mensaje de la salvación es para que se conviertan, pero ¿cómo se le da el seguimiento de preparación para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, si lamentablemente nos enfocamos solo salvar, salvar, salvar y no mantener al salvo, Sí. llevarlo a la estatura del varón perfecto? Sí. Hay un camino para poderlo hacer. Pero Cristian, ¿será que toda la iglesia conoce ese camino? Sí. Sí, Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero hay principios. Ajá. Es un camino. Siempre he dicho, es complejo y, y hay algo que hablábamos y es que a veces Dios obra de la forma en que menos esperamos y de la forma en la que no estamos acostumbrados. Era lo que te decía. O sea, yo antes pensaba que servir en la iglesia era orar y decir Rabasaya, pero no. O sea, hay muchas cosas. Igual esto, o sea, la sanidad no es solo que oren por vos y ahí se soluciona todo el asunto, sino es un proceso. Y estás tocando un tema bien Ajá. complejo. En la iglesia vienen y hablan en específico sobre el perdón. Exacto. ¿Sí? Sí. Te dicen, hermano, perdone. Ok. Sí. Ok. Sí. Pero me voy a ir a lo biológico. ¿Sí? Ok. Sí. Biológicamente vos te cortás. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Qué hay que hacer para que la herida no se infecte? Hay que echar alcohol, sanar, Hay que purificarla. purificar. Quitar toda contaminación, que se le echa alcohol, que agua oxigenada, que entonces ya le ponen Exacto. su gasa Ujú. y cuidan la herida, pero significa que esa herida hay que cuidarla Sí. para que no se vuelva a infectar, Exacto. Wow. ¿sí? Entonces, amado público,
En el corazón, en la iglesia nos enseñan a perdonar. Ahora la pregunta es, Ok. después te revisan la herida para ver si no regresaste con la persona, porque muy probablemente a veces, Ajá. ese probablemente es muy seguido, regresas a la casa con la persona que te está abriendo más la herida. Sí. Porque tú estás buscando de Dios y tal vez tus papás no, Ajá. y te abren heridas y te dicen palabras. Ok. ¿Quién le da seguimiento Ok. a que la herida no se infecte? Sí. Interesante. Entonces dice que el diablo anda buscando, como león rugiente, a quién devorar. Wow. Y si esa herida está abierta, ¿creen ustedes que no va a aprovechar Sí. para alejarnos del camino de Dios? Wow. Interesante. Trabajaba en una organización cristiana y ahí se daba, el taller grupal se llamaba Venciendo la Depresión. Sí, sí. Entonces, siempre se hablaba de cómo se le brindaba herramientas para aprender a manejar los pensamientos irracionales Ujú. y jamás se dejaba de dar la palabra de Dios a lo Ok. que la palabra de Dios decía. Sí. Interesante. Jamás se dejaba de dar un ejemplo de la palabra de Dios de alguien que había aprendido a perdonar. Wow. Qué fuerte. Entonces, no es que peleemos con la psicología o que los psicólogos peleemos con la religión. Ujú. Y te lo digo, como terapeutas no podemos. O Ujú. sea, hay personas bien ortodoxas dentro de la carrera profesional que te dicen no. Ujú. Sí. Y que no, o sea, hay muchas cosas que como profesional hoy yo podría decir me estoy poniendo en evidencia ante la comunidad psicológica, decir Miguel no está cumpliendo con lo que dice la psicología, Ujú. pero también estoy cumpliendo con el llamado que Dios me hizo. Sí. Me dio una herramienta y te lo digo, he podido ayudar a mucha niñez y adolescencia, Ujú. a muchos jóvenes, a muchos adultos. Ok. Le decía a Melody, ya estoy empezando a escribir mis casos de éxito, Sí. de cómo llegaron y cómo salieron. Sí. Tenía una persona con ansiedad que no podía salir de su casa porque el primer ataque de pánico y crisis de ansiedad le dio en el supermercado. Wow. Después de un proceso, hoy vive en España. Qué interesante. No se creía alguien digna de poder encontrar el amor. Ya se casó. Wow. Entonces si Qué me fuerte. preguntas, ¿funciona la terapia? Sí. Cristian, sí funciona. Sí. Pero como lamentablemente a veces encasillamos y creamos doctrina que no dice la palabra de Dios. Sí. Sí. Por eso ahorita Definitivamente. estoy uniendo todo lo que venía Ajá. diciéndote al inicio. Sí. Creamos doctrina donde no hay, porque la ¿Dónde? palabra de Dios, si bien es cierto, no menciona la palabra psicología, Ujú. pero menciona que hay un Dios emocional que nos ama, Sí. Emociones. ¿sí? Sí. Entonces, si bien podríamos usar muchas cosas para decir que no, muchas cosas para decir que sí, pero te quiero decir algo. Ujú. Mucha gente no está lista Para esta para conver- escuchar eso. No estamos listos para esta conversación. Qué interesante. Bueno, yo siento que me gusta lo que hemos estado hablando y todavía falta mucho. Nos debemos una conversación y un café profundo. Claro que sí. Hablabas algo y quizás ya para ir cerrando. eh, Decías con Naomi esto. Yo en mi niñez soy el tío Miguelito que en mi niñez hubiese querido tener. Eso tocó profundamente mi corazón. ¿Por qué? Mm. Te lo voy a decir desde la iglesia y como profesional. Ujú. Y definitivamente Dios está en esta conversación. Sí. Y si el tema ayuda a sanar alguna herida, yo hoy puedo hablar de situaciones porque mi herida ya sanó. Ajá. Sí. Entonces hoy puedo compartir de ese fruto contigo y te digo, Cristian, come.
o les digo a ustedes, coman de ese fruto, sí se puede sanar. Sí. Soy el tío Miguelito que hubiera querido tener yo de niño. Ujú. Y aquí me voy a meter a un tema que te estaba hablando hace un momento. Ajá. Sí. Yo viví mucha negligencia, viví de todo tipo de abuso en mi casa. Y cuando yo he dado talleres con los maestros y les digo, ojo, estemos alertas a las señales de advertencia, ese niño tímido, ese niño callado, ese niño que molesta tanto en la iglesia, Sí. ese niño que le llaman niño problema, necesita a un maestro que lo vea, que lo escuche, Ajá. porque sus conductas están gritando auxilio, Wow. ayúdenme. Sí. Definitivamente. Y yo en su momento fui muy alejado, introvertido. Y si vos me mirás o te recordás, cuando estoy al frente, ese introvertido se fue, pero ese es Cristo en mí. Sí. Pero sin Cristo, yo se los digo, Sí. todas las heridas que yo viví, definitivamente hoy yo no sería nada bueno. Exacto. Sí. Y gracias a Dios, en su infinita misericordia, en su plan perfecto y definitivamente en su sabiduría, pude encontrar el camino de la sanidad en Dios. Sí. Porque te quiero decir, no hubo un maestro, Exacto. no hubo un líder que me dijera aquí estoy. Al contrario, me tiraron el montón de piedras. Sí. Y Sí, como bueno. dice Alex Zurdo, hicieron leña del árbol caído. Wow. Y hoy, o cuando he sido maestro y cuando he estado con niñez y adolescencia, he visto la herida, pregunto si necesita ayuda y si quiere que le ayude a sanar. Sí. Y empezamos a cuidar la herida. Como hijo de Dios. Y la psicología me dio las herramientas de cómo acercarme, Sí. de cómo respetar el espacio de la gente Sí. y no ser intrusivo, abusivo, metiche o chute. Exacto. Porque también hay que respetar. Vos me decías, nos vamos a tomar un café. Yo voy a respetar a que me digas, Cristian, Miguel, vamos a tomarnos el café. Pero Sí. yo no voy a andar detrás de vos diciendo, mira, ¿cuándo? Ajá. Porque es tu espacio. Sí. Sí. Tienes razón. ¿Sí? Entonces me dijiste, estoy siendo el tío Miguelito y por eso es LUNG, levantando una nueva generación. Wow. Levantar una nueva generación de personas que se enfoquen y dejen atrás en algún momento las heridas para dejarse de hacer víctimas Sí. y revictimizar. Yo ahorita no te estoy hablando de lo malo que viví, te estoy diciendo, y eso en psicología se le llama resignificación del trauma. Wow. El encontrarle otro significado a lo que viví. Tú y yo como iglesia lo conocemos como dar testimonio Sí. de lo que Cristo hizo en mí. Ajá. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, hoy yo puedo ser un instrumento. Tú podés ser un instrumento. Pensarte está siendo un instrumento. Sí. Y de verdad los bendigo, Naomi y Cristian, por aceptar el llamado que Dios les hizo. Gracias. Porque hoy están siendo un instrumento para poder compartir un fruto que alguien, al escuchar este mensaje, al escuchar estas palabras, puede ser un ungüento de sanidad. Sí. Sí, wow. Entonces definitivamente yo no te puedo decir, se lo decía a alguien. Alguien me preguntó, Miguel, ¿y cómo le hizo para sanar? Me dolió Bastante. mucho. Y les digo algo, o sea, desde que yo iba a nacer no tenía que nacer cristiano. Wow. El espíritu, si lo llamamos eclesiásticamente, Sí, sí. si lo hablamos como demonio, de rechazo, de muerte, me estaba persiguiendo desde antes de nacer. Sí. Y el enemigo no quería que el tío Miguelito naciera. Sí.
Pero desde el vientre de mi madre había un sentimiento de rechazo, de miedo. Nace Miguel y desde ahí luchando con tratar de ser acepto. Y eso nadie lo habla. Qué fuerte. ¿Cómo es que en algún momento estamos luchando con que me acepten, con que me den el like y me digan lo estás haciendo bien? Más lidiar con abuso físico, abuso psicológico, entre otro montón de cosas. Y me dice Miguel, ¿cómo le hizo? Hoy con mi herida sana, le puedo decir algo y se los voy a decir. Y te lo digo, Cristian, y espero que nos sirva a todos. Ok. Yo hoy le puedo decir, gracias. Wow. Qué fuerte. Y volteo a ver para atrás, Cristian. Le digo, gracias al que me maltrató. Gracias al que me humilló. Sí. Gracias al que me intentó vender. Gracias al que me hizo de menos. Porque sin todo eso, yo hoy no estaría sentado en pensarte, compartiendo un fruto y diciéndote, puedes sanar. Sí. Qué increíble. Qué increíble. Pero cuando tu herida sana, y si hoy se conmueve mi corazón es porque sé que muchos, al escuchar este pedacito del podcast, o todo lo que hemos estado hablando, les brinda la esperanza Sí. de que hay un Dios vivo, que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta perfeccionarla. Pero también te invito a ti, Cristian, y a todos los que nos están viendo, a que busquen cómo sanar. Sí. Gracias. Que busquen y que mañana puedan ser un árbol que le dé sombra a alguien que se está muriendo. Sí. Que puedan ser un árbol de justicia, que le den de comer de un fruto de amor. Sí. Y no de un juicio donde digan la psicología es mala, la psicología es del diablo, te vas a ir al infierno. De la abundancia del corazón. Y lo digo con el respeto que las personas que lo hacen Sí. merecen, Sí. porque recibieron juicio. Entonces Sí. comparten juicio. Juicio. Si tu papá y tu mamá te han herido es porque hay heridas que no han sanado. Entonces comparten dolor. Si tú no sanas hoy, Cristian, si ustedes no sanan hoy, mañana lo que van a compartir es dolor. Definitivamente. Sí. Entonces, de verdad te lo digo, yo bendigo a Dios por haberlo conocido. Sí. Porque he aprendido que desde antes de que yo naciera le dije sí al plan de Dios. Wow. Qué fuerte. Tú le dijiste sí. Y aunque hoy no comprendamos, Cristian, lo que estás viviendo, con Sí. toda la controversia que esto pueda generar, Sí. pero Definitivamente. desde antes de nacer le dijiste a Dios sí a este plan. Sí. Y te enseñó tu libro de la vida. Y te dijo, Cristian, vas a tener que enfrentar esto, esto, esto y esto. Y fuiste uno de los valientes que dijo, sí. Tú fuiste uno de los valientes que dijo, acepto. Wow. Qué interesante. Vivimos en un mundo quebrado, Sí. donde también hay alguien que está buscando matar, hurtar y destruir. Sí, exacto. Entonces, cierro con esta parte. Yo puedo decir hoy, bendigo a Dios por todo lo que viví. Ok. Porque hoy soy un hijo de Dios que puede colaborar. Perfecto. Puedo ser un vaso de barro Qué genial. que puede brindar esa agua viva a alguien más. Sí. Porque no viene de mí. Sí. Pero también le agradezco a Dios que despertó en mí una vocación Wow. para no solo ayudar en el área espiritual, sino como profesional, a que no solo sane su espíritu Sí, y que así se es. reconcilie con su Creador y que regrese, porque ese es el propósito de Dios, que regresemos a Él. Sí. Pero que mientras estemos en esta tierra, viviendo y cumpliendo su propósito, estemos sanos. Sí, definitivamente. Entonces, por eso le doy gracias a Dios. Qué bueno, qué genial. La verdad es que gracias por aceptar la invitación nuevamente. Digo,
Tu vida nos inspira y Gloria a Dios. qué bueno que poder conocerte, qué bueno poder ser tu amigo, qué bueno que estés presente, que estés ahí en este punto de tu vida. Hace poco te casaste también, qué buena decisión, es el ejemplo de muchas personas, ¿verdad? Y ahora conocer más lo que has vivido, conocer más tu historia, porque este podcast habló mucho y eso me alegra. Esperamos tenerte una próxima oportunidad y seguir abriendo esta cajita de Pandora. Sí, preparémonos, de verdad, preparémonos porque hay, hay, hay sorpresas de parte de Dios. Sí, Y se los digo, demasiado. Naomi, Cristian, prepárense, Sí, gracias. prepárense para ver lo que Dios tiene para ustedes, Gracias. ¿sí? Porque simple y sencillamente están poniendo sus dones, sus talentos, y a todos los que están detrás de cámaras, Sí. ¿sí? Poniendo sus dones y sus talentos al servicio de Dios para llevar el mensaje de sanidad del Evangelio de una forma Wow. creativa, Sí, de una forma distinta, Ajá. que no lo hagamos en una campaña evangelística. Ajá. No significa que no impacte el corazón De las personas. de esta generación que lo Wow. necesita. Sí, excelente. Entonces, prepárense. Gracias. Gracias por tus palabras. Gracias, amigos de Pensarte. Hemos llegado ya al fin de este episodio, pero escríbanos. Sigan al tío Miguelito, está como Miguelú. Su página Psicología. de psicología, Se llama Psicode. Psicode. Psicode 20 aparece. Psicode 20, ahí vamos a estar etiquetándolos en algunas publicaciones. Si necesitas ayuda, si necesitas que alguien te escuche, si necesitas entrar en un proceso de sanidad, pues eres bienvenido aquí con el tío Miguelito, un excelente profesional. Y te lo digo haciendo el cierre. Tengo una clínica de atención psicosocial Wow. que es enfocada a ayudar a la gente que no puede pagar Excelente. el costo de una sesión a nivel general Sí. a un costo social. Ok. Que nos escriban, te voy a dejar los datos, ya lo colocas. Ajá. Y se vale Se va. no estar bien, Exacto. pero Dios nos trajo a este mundo a ser feliz, a ser plenos, y merecemos ser felices. Wow. Wow. Gracias. Gracias. ¿Sí? Así que ya lo saben, amigos. Ahí está las redes, ahí está el contacto, ahí está este podcast. Escríbanos, coméntenos y ya saben, los esperamos en el próximo episodio. Adiós.